Hoy les voy a leer Los crímenes de la calle Morgue, un cuento de Edgar Allan Poe. La edición del diario del día siguiente contenía detalles adicionales. La tragedia de la calle Morgue. Diversas personas han sido interrogadas con relación a este terrible y extraordinario suceso, pero nada ha trascendido que pueda arrojar alguna luz sobre él. Reseñamos a continuación las declaraciones obtenidas. Pauline Dubourg, lavandera, manifiesta que conocía desde hace 3 años a las 2 víctimas de cuya ropa se ocupaba. Madre e hija vivían en buena armonía y se mostraban sumamente cariñosas entre sí. Pagaban muy bien. No sabía nada sobre su modo de vida y sus medios de subsistencia. Pensaba que debían tener dinero guardado. Nunca encontró a otras personas en la casa cuando iba a buscar o devolver la ropa. Estaba segura de que no tenían ningún criado o criada. Pierre Moreau, vendedor de tabaco, declara que desde hace 4 años vendía regularmente pequeñas cantidades de tabaco y de rapé a la señora L'Espanaye. Ella y su hija ocupaban desde hacía 6 años la casa donde se encontraron los cadáveres. Ambas llevaban una vida retirada y parecían tener dinero. Nunca vio entrar a nadie, salvo a la anciana y su hija, a un mozo de servicio que estuvo allí 1 o 2 veces y a un médico que hizo 8 o 10 visitas. Muchos otros vecinos han proporcionado testimonios coincidentes. No se ha hablado de nadie que frecuentara la casa. Se ignora si la señora L. y su hija tenían parientes vivos. Pocas veces se abrían las persianas de las ventanas delanteras. Las de la parte posterior estaban siempre cerradas, salvo las de la gran habitación, en la parte trasera del 4º piso. La casa se hallaba en excelente estado y no era muy antigua. Isidore Musset, gendarme, declara que fue llamado hacia las 3 de la mañana y que al llegar a la casa encontró a unas 20 o 30 personas reunidas que se esforzaban por entrar. Violentó finalmente la entrada con una bayoneta. No le costó mucho abrirla, pues se trataba de una puerta de 2 batientes que no tenía pasadores ni arriba ni abajo. Los alaridos continuaron hasta que se abrió la puerta, cesando luego del golpe. Eran gritos agudos y prolongados. Fue el primero en trepar las escaleras. Al llegar al primer descanso oyó 2 voces que discutían con fuerza y agriamente. Una de ellas era gruesa y la otra mucho más aguda y muy extraña. Pudo entender algunas palabras provenientes de la primera voz, que correspondía a un francés. Estaba seguro de que no se trataba de una voz de mujer. La voz más aguda era de un extranjero. No podría asegurar si se trataba de un hombre o una mujer. No entendió lo que decía, pero tenía la impresión de que hablaba en español. Henry Duval, vecino de profesión platero, declara que formaba parte del primer grupo que entró a la casa. Corrobora en general la declaración de Musset. Piensa que la voz más aguda pertenecía a un italiano. Está seguro de que no se trataba de un francés. No sabe si era hombre o mujer. Conocía a las víctimas, había conversado frecuentemente con ellas. Estaba seguro de que la voz aguda no pertenecía a ninguna de las difuntas. Odenheimer, restaurador. Este testigo se ofreció voluntariamente a declarar. Como no habla francés, testimonió mediante un intérprete. Es originario de Ámsterdam. Pasaba frente a la casa cuando se oyeron los gritos. Duraron varios minutos, probablemente 10. Eran prolongados y agudos, tan horribles como penosos de oír. El testigo fue uno de los que entraron en el edificio. Corroboró las declaraciones anteriores en todos sus detalles, salvo uno. Estaba seguro de que la voz más grave pertenecía a un hombre y se trataba de un francés. Dijo varias veces: «¡Dios mío!». La otra voz era áspera, no aguda, sino áspera. No pudo distinguir las palabras, pero eran fuertes y pronunciadas aparentemente con tanto miedo como cólera. Jules Mignot, banquero, de la firma Mignot e Hijos en la calle de Lorraine. Es el mayor de los Mignot. Madame L'Espanaye había abierto una cuenta en su banco 8 años antes.
Hacía frecuentes depósitos de pequeñas sumas. No había retirado nada hasta 3 días antes de su muerte, cuando personalmente extrajo la suma de 4.000 francos. La suma le fue pagada en oro y un empleado la llevó a su domicilio. Adolphe Le Bon, empleado de Mignot e Hijos, declara que el día en cuestión acompañó hasta su residencia a la señora L'Espanaye, llevando los 4.000 francos en 2 sacos. Una vez abierta la puerta, la señora L. tomó uno de los sacos mientras la anciana señora se encargaba del otro. El testigo saludó y se retiró. No vio a persona alguna en la calle en ese momento. Se trata de una calle poco importante, muy solitaria. William Baird, sastre, declara que formaba parte del grupo que entró en la casa. Es inglés. Vive en París hace 2 años. Fue uno de los primeros en subir las escaleras. Oyó voces que disputaban. La más gruesa era de un francés. Pudo distinguir varias palabras, pero ya no las recuerda. Se oía un ruido de forcejeo, como si algo fuese arrastrado. La voz aguda era muy fuerte, mucho más que la voz grave. Está seguro de que no se trataba de la voz de un inglés. Parecía la de un alemán. Podía ser una voz de mujer. El testigo no comprende el alemán. 4 de los testigos nombrados más arriba fueron nuevamente interrogados y declararon que la puerta del aposento, donde se encontró el cadáver de la joven, estaba cerrada por dentro cuando llegaron hasta ella. Reinaba un profundo silencio. No se escuchaban quejidos ni rumores. No se vio a nadie en el momento de forzar la puerta. Las ventanas estaban cerradas y firmemente aseguradas por dentro. Entre las 2 habitaciones había una puerta cerrada pero sin llave. La puerta que comunicaba la habitación del frente con el corredor había sido cerrada con llave por dentro. Un cuarto pequeño, situado en el frente del 4.º piso al comienzo del corredor, apareció abierto con la puerta entornada. La habitación estaba llena de camas viejas, cajones y otros objetos. Se procedió a revisarlos uno por uno. No se dejó sin examinar una sola pulgada de la casa. Se enviaron desollinadores para que exploraran las chimeneas. La casa tiene 4 pisos, con buhardillas. Una trampa que da al techo estaba asegurada con clavos y no aparece haber sido abierta durante años. Los testigos no están de acuerdo sobre el tiempo transcurrido entre el momento en que escucharon las voces que disputaban y la apertura de la puerta de la habitación. Algunos sostienen que transcurrieron 3 minutos, otros calculan 5. Alfonso García, empresario de pompas fúnebres, habita en la calle Morgue. Es español, formaba parte del grupo que entró en la casa. No subió las escaleras, tiene los nervios delicados y teme las consecuencias de cualquier emoción. Oyó las voces que disputaban. La más ruda pertenecía a un francés. No pudo comprender lo que decía. La voz aguda era la de un inglés. Está seguro de esto. No comprende el inglés, pero se basa en la entonación. Alberto Montani, confitero, de nacionalidad italiana, declara que fue de los primeros en subir las escaleras. Oyó 2 voces. La voz más grave era la de un francés. Pudo distinguir varias palabras. El que hablaba parecía reprochar algo. En cambio, no pudo comprender nada de lo que decía la voz aguda. Piensa que se trata de un ruso, pero nunca habló con nadie de esa nacionalidad. Nuevamente interrogados, varios testigos certificaron que las chimeneas de todas las habitaciones eran demasiado angostas para admitir el paso de un ser humano. Se pasaron cepillos por todos los tubos existentes en la casa. No existe ningún pasaje en los fondos por el cual alguien hubiera podido descender mientras el grupo subía las escaleras. El cuerpo de la joven estaba tan firmemente encajado en la chimenea que no pudo ser extraído de allí hasta que 4 o 5 personas unieron sus fuerzas. Paul Dumas, médico, declara que fue llamado al amanecer para examinar los cadáveres de las víctimas. El cuerpo de la joven aparecía lleno de contusiones y escoriaciones. El hecho de que hubiese sido metido en la chimenea bastaba para explicar tales marcas. Varios profundos arañazos aparecían debajo del mentón.
conjuntamente con una serie de manchas lívidas resultantes, con toda evidencia, de la presión de unos dedos. El rostro estaba horriblemente pálido. En la región del estómago se descubrió una gran contusión, aparentemente producida por la presión de una rodilla. Según opinión del doctor Dumas, la joven había sido estrangulada por una o varias personas. El cuerpo de la madre estaba horriblemente mutilado. Todos los huesos de la pierna y el brazo derechos se hallaban fracturados en mayor o menor grado. El cuerpo aparecía cubierto de contusiones y estaba descolorido. Resultaba imposible precisar el arma con que se habían inferido tales heridas. Un pesado garrote de mano o una ancha barra de hierro, quizás una silla, cualquier arma grande, pesada y contundente en manos de un hombre sumamente robusto podía haber producido esos resultados. Imposible que una mujer pudiera infligir tales heridas con cualquier arma que fuese. Era evidente que la garganta había sido seccionada con un instrumento muy afilado, probablemente una navaja. Alexandre Etienne, cirujano, fue llamado al mismo tiempo que el doctor Dumas para examinar los cuerpos. Confirmó el testimonio y las opiniones de este último. No se ha obtenido ningún otro dato de importancia, a pesar de haberse interrogado a varias otras personas. Jamás se ha cometido en París un asesinato tan misterioso y tan enigmático, si es que en realidad se trata de un asesinato. La policía está perpleja, lo cual no es frecuente en asuntos de esta naturaleza, pero resulta imposible hallar la más pequeña clave del misterio. Si querés saber cómo continúa esta historia de los crímenes de la calle Morgue, no te pierdas nuestro próximo programa. Estamos leyendo Los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe. Esta historia continuará.